A ver, yo sé que técnicamente el Pokémon terminó ayer, sin embargo, hoy precisamente nos encontramos en el día idóneo para hablar de este tema en específico, pues es 1 de noviembre, un día después de Halloween y un día antes del Día de Muertos. Ahora, en realidad este tema realmente creí que ganaría la encuesta pasada y que quedaría como el primer video del mes de octubre, pero los miembros del canal se decantaron por el video de los políticos y no los culpo, estuvo chido. Pero ahora sí le toca a las brujas, y es que este tópico, si bien es algo que en casi cualquier lugar del mundo puedes escuchar, México y Latinoamérica en general tiene una afinidad por estas historias y por estas figuras que salen del folclore mitológico a la realidad. Hay gente que toma esto como su profesión, mientras hay raza que cree firmemente en los poderes mágicos de estas personas. Creencias de gente pendeja. La mera neta, mano. Y esto es lo que me lleva a la realización de este video, titulado "No eres bruja, eres pendeja". Si bien pareciera ser un tema sencillo de abarcar, hay algunos matices a considerar, pues digamos que pudiésemos dividir el tema en dos figuras por lo menos: las brujas más tradicionales, que en México también son muy afines a la santería, y por otro lado, a las que podríamos catalogar las brujas de TikTok, que por lo regular es raza joven queriéndose hacerle interesante. Abarcaremos ambas partes separándolas en dos títulos con sus respectivos capítulos, porque si bien pueden compartir características en común, en definitiva sus metodologías, creencias y acciones son en extremo diferentes. Dicho todo esto, pasemos al primer título. Ustedes las conocen, yo las conozco, a veces parece que esta raza está repetida. Imagínense a cualquier morra de entre 16 y 30 años, con pelos de colores, cuarzos como collar, simbología que no del todo entienden, algunas más afines a traer símbolos demonológicos, otros siendo una pinche capirotada de culturas revueltas para parecer que le saben a esa madre, tatuajes, perforaciones, normalmente con un estilo gótico aesthetic, y como siempre te saben leer las cartas y evidentemente están obsesionadas con saber tu carta astral. No necesitas mencionarla, todos tenemos en la mente a alguien con estas características. Comúnmente spawnean en algún lugar del centro de tu ciudad, pero a pesar de ser lo más pinche cliché, se creen únicas y detergentes, y eso me lleva al primer punto. Tristemente hay personas que ven la necesidad de que su personalidad gire alrededor de algo en concreto. Esto ya lo abarcamos en el video de No eres Merlina, eres pendeja, donde la raza, por sentirse especial y no igual al resto, hacen cosas que otras personas también hacen y que en su afán por ser diferentes simplemente terminan siendo un pinche cliché. Y lo peor, que no bastándoles con eso, su necesidad de atención y de demostrarle al mundo mírenme soy diferente, se dedican a compartir su conocimiento por medio de redes sociales. ¿En qué se basa esto? Es básicamente pura mafufada que repiten como loros programados, pues consumen contenido de otras personas iguales a ellas, replicando exactamente lo mismo que dijeron esos pendejos, llegando al punto de fingir o tal vez sí creer que tiene alguna especie de habilidad mágica o que el universo les habla, y la realidad es que solo tienes una enorme falta de atención, wifi y mucho tiempo libre. Pero ¿qué es lo que normalmente creen estas personas? Lo desarrollaremos en el siguiente punto. La magia, dependiendo del lugar y la creencia, puede tener diferentes representaciones o modos de uso, por decirlo de alguna manera. Dentro de los que principalmente estas brujas de TikTok suelen ahondar es en 4: tarot, cuarzos, limpias y la astrología. Como hay ya un video en el canal donde abarcamos esta última, me gustaría que nos quedáramos con las primeras 3, empezando por tarot. Esto no termina siendo diferente a lo que mencionamos en el video de la astrología. A las personas les mama creer que pueden tener un poquito de control sobre su futuro, a veces incluso antes de tan siquiera hacer algo para que se cumpla. Es muy cagado como la raza se moja cuando les dicen, en efecto, esta carta me dice que en el futuro serás rico, y los ves bien felices aún debiéndole a Coppel. Ahora, como juego es divertido, pero realmente por una parte creerte lo que supuestamente te dijo el mazo de cartas de Yu-Gi-Oh, o por otro lado realmente como la supuesta bruja creas que lo que haces es verídico, es una mamada. No es diferente la posibilidad de que salgan ciertas cartas con un mazo de tarot
a que salgan en una baraja española. Es mera probabilidad. Es muy pendejo que nunca vuelve a salir la misma carta que dice que es tu futuro 2 veces seguidas, porque es un azar solamente. Ahora, considero que se pudiese aprovechar entendiendo que a la raza le mama creer estas mamadas. Puede ser una buena herramienta para, por ejemplo, alguien que quiere conocer algo de una persona como algún profesional psicológico. No sería una mala herramienta, me explico. Por alguna razón, la raza con el tema de la magia se desinhibe más que con las cosas que realmente deberían de hacerlo. Por lo tanto, puedes ahondar en la psique de una persona como lo suelen hacer los putos brujos, pero con un fin que sí le pueda servir. Pero fuera de eso, realmente no tiene ninguna utilidad más que pasar un rato de cotorreo con algunos compas viendo quién se va a morir primero. Al chile, raza, no esperen que un conjunto de cartones recortados con dibujitos estampados decidan supuestamente tu destino. Ya estás lo suficientemente huevudito como para empezar a responsabilizarte de tu pinche existencia. Y si no lo logras, no es que las cartas te mintieron, ellas no tienen ningún poder, el único responsable eres tú. Y ya. Cuarzos. Como piedras decorativas, los cuarzos son muy bonitos, pero en la práctica no son diferentes a cualquier puta piedra de río que te encuentres por ahí. Pero con todo el auge de las vibras, de las vibes, de vibrar alto, de las energías de su puta madre, esta raza lo tomó como si se tratase de algún objeto místico salido de algún juego de fantasía medieval, habiendo tantos cuarzos con diferentes características como piedras evolutivas Pokémon. Por ejemplo, el cuarzo amatista te ayuda para el estrés y el sueño. El transparente te balancea y te da armonía en tu vida. El cuarzo rosa es el del amor. El cuarzo aguamarina protege la mente de vibraciones negativas y ayuda a rejuvenecer la mente, el cuerpo y el espíritu, y así consecutivamente. Entre estas pendejadas y la homeopatía me van a volver loco, raza. Neta, es sorprendente que la gente que cree en estas mamadas es la misma que luego se pone a criticar el método científico, porque sus putas mamadas no entran en él. Evidentemente la ciencia miente, y no la morra en TikTok con su filtro de hada del bosque, ¿verdad? Limpias. Esto es algo que ambos tipos de brujas mencionadas al inicio suelen hacer, y cobran por ello, no son pendejas. Las famosas limpias, principalmente siendo protagonizadas por un huevo, después de que te pasaron los huevos por la cara y por todas las partes de tu cuerpo, toma eso como lo quieras tomar, rompen el huevito y ¡zas! Aparecen cosas raras, sangre, objetos raros, arañas, etc. La gente se espanta y rápidamente pide ayuda porque es obvio que los envidian y alguien los quiere chingar, porque evidentemente todos estamos gastando dinero en hacerle trabajos de brujería al güey nada que veriento al que siempre hemos envidiado en secreto, pero que se cree el centro del universo. ¿Y qué creen? Obviamente ese brujo o bruja se ofrecerá a quitarte el embrujo por una módica cantidad de dinero, y el imbécil, digo el cliente, acepta sin saber lo siguiente. Se rompe el huevo y pueden salir cosas adentro del huevo, generalmente. Sí, pero sí sale eso. Porque ya estaba en un documental que les metían el papel con una aguja. Exacto, o sea, rompen y le meten arañas o le meten huesitos o lo pintan de rojo, lo pintan de verde y después con tantito cemento blanco le vuelven a sellar y ya tienen el huevo listo. Entonces tú llegas con tu huevo, te están limpiando, cuando va por atrás cambia de mano el huevo, se guarda el bueno y ya cuando lo rompes salen arañas. Sí es común que usen la cara dura para venderte otra cosa. Por eso te digo, si después de la limpia salieron con que tienes un trabajo y te tengo que cobrar 20,000 pesos por quitarte el trabajo de panteón, no, lo siento mucho, te están viendo la cara. A mí me causa mucha gracia el hecho de que si tú de pronto le mostraras a uno de estos pendejos un güey haciendo algún show de magia, luego te dirán que es falso y tiene truco, güey, pero no sé, alguna mamada como que por arte de magia le pasen un huevo por la cara y aparezcan arañas, porque ahí sí se cagan y pagan para que le quiten el hechizo imaginario. Si se dan cuenta es curioso, pero los 3 puntos junto con el de la astrología caen en algo que mencionamos en el video de esta última. Todos y cada uno comparten la característica en que la responsabilidad nunca recae en el individuo. O es la magia de las cartas, o son las vibes y las malas energías, o son los embrujos que un güey anónimo te lanzó porque tiene envidia de tu casa de Infonavit. Y si tal vez, solo tal vez, lo que te pase no son más que resultados de tus malas decisiones y el único culpable eres tú. Digo, puede ser, ahí lo dejo, pero evidentemente prefieren que te digan ay pobrecito que pendejo, ¿verdad?
Ya lo mencionamos anteriormente, nada de esto es gratis y por alguna razón a las plataformas e incluso empresas televisivas les mama publicitar esta clase de contenido basura, donde claramente charlatanes viven de esto, donde la única magia que verás es la de tu dinero desapareciendo, sin existir un cambio significativo en tu vida, y si por casualidad lo hay, créeme que la bruja no tiene nada que ver, solo es gente aprovechándose de raza pendeja que antes de hacer el esfuerzo por cambiar o corregir sus problemáticas, prefieren acercarse a estas personas para que les ayuden y ellos no tengan que hacer nada. Pero seamos honestos, si esto fuera real, ¿en serio creen que esta clase de calaña tendría que estar promocionándose en televisión o redes sociales? Se supone que es gente superpoderosa, que el dinero será innecesario para el nivel de unión con el cosmos que tienen. Pero aquí están, valiendo verga junto con nosotros. Las brujas, por decirlo de alguna manera, originales, fueron mujeres que, digamos, sabían más de lo que debían para los estándares de la Santa Inquisición. Y no nos referimos a pactos con el diablo, sino conocimientos de hierbas, medicinas, leer, etc. Por poseer un conocimiento que para la época no debían tener, cosa irónica porque las brujas de hoy curan todo con piedritas y rezándole a la luna, las verdaderas brujas eran perseguidas por saber demasiado, no por hacer un TikTok con el pelo de colores. Esto es tan pendejo que ni siquiera entre ellas se ponen de acuerdo en qué rezan, si a los astros, si a las energías, si a Lilith, a los ángeles. No se ponen de acuerdo ni siquiera en qué sirve para qué. Mezclan a veces tantas cosas entre paganismo, astrología, física, todo mal pinche entendido, pero intentando parecer que tiene un ápice de sentido la mamarrachada que se acaban de aventar. Morra, no eres especial, o tienes poderes, ni habilidades más allá de cualquier ser humano promedio. Y eso no es malo, todos somos así. Y como a alguien que le gusta el terror, la mitología, las artes oscuras, no por nada me llamo Astaroth, lo disfruto como lo que es, simplemente entretenimiento. Y ya, es divertido cuando te lo tomas de esa forma, pero cuando quieres aseverar verdades argumentadas a raíz de tal piedrita automáticamente hace que mejores tal aspecto de tu vida, mejor ve con un profesional y deja de hacerte pendeja, porque como que algo no te está sirviendo allá adentro. Las brujas tradicionales las podemos entender como aquellas que rara vez las puedes encontrar en algún medio digital. Por lo regular se limitan a tener locales en mercados o en la sala de su casa. Depende de la bruja, pero aquí en México son comúnmente también santeras. Esto significa que practican la religión yoruba con el catolicismo, que se caracteriza por la veneración de deidades llamadas orishas, a quienes se representan a través de santos católicos. Si alguna vez te preguntaste esa necesidad de algunas brujas de tener tantos santos de distintos colores y sabores en sus salones donde realizan sus actividades, bueno, es por eso. Por lo menos estas se mantienen en una sola creencia. Pero más allá de la estafa que es esta madre que ya abarcamos anteriormente, me gustaría mencionar algunas cosas que realizan este tipo de brujas, empezando por... Como sabemos, estas personas se dedican mayoritariamente a realizar lo que se conoce como trabajos a quienes les soliciten su apoyo cobrando una cuantía. Puede ser desde los conocidos amarres hasta cosas más turbias como matar a alguien. Claramente las doñas no son sicarios, sino que ellas realizan sus actividades por medio de sus conocimientos en las artes oscuras y la hechicería, donde quiero rescatar dos delitos que suelen cometer y que ya mencionamos en un video pasado, empezando por lo que suelen utilizar para realizar sus ritos, es decir, animales, violando por ejemplo el artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, que dice lo siguiente: al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, provocándole la muerte, se le impondrá de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 400 días de multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de este código. En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal previo a su muerte, las penas aumentarán en una mitad. Se entenderá por método que provoque un grave sufrimiento todos aquellos que lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. Por actos de maltrato, crueldad o lo relativo a este capítulo se estará lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. Y al Chile, qué poca madre, no solo de las hijas de su puta madre que utilizan animales inocentes para hacer sus mamadas, sino también de la gente idiota que a sabiendas de ello van y piden estupideces. Señora Josefa, su amante no va a dejar a su mujer por usted, ya supérelo, no mame. Otro delito que suelen
suelen cometer muy a menudo esta clase de brujas es lo que contemplan, por ejemplo, el artículo 281 del Código Penal Federal, que dicta: se impondrá de 1 a 5 años de prisión, primera fracción, al que viole un túmulo, un sepulcro, una sepultura o un féretro, y segunda fracción, al que profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia. Si los actos de necrofilia consisten en la relación del coito, la pena de prisión será de 4 a 8 años. Porque sí, les mama ya sea profanar tumbas para ahí guardar las mamadas que hicieron, o peor, utilizar cuerpos humanos para sus porquerías. Y más allá de eso, me sorprende que la gente siga siendo lo suficientemente estúpida para que después de evidentemente no funcionar lo que pagaron, no tengan los huevos de denunciar, puesto que el artículo 386 del Código Penal Federal dice lo siguiente: comete el delito de fraude el que, engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se hallara, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas siguientes: primera fracción, con prisión de 3 a 6 meses o de 30 a 18 días multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario; segunda fracción, con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario cuando el valor de lo defraudado excediera de 10 pero no de 500 veces el salario; tercera fracción, con prisión de 3 a 12 años y multa hasta de 120 veces el salario si el valor de lo defraudado fuere mayor a 500 veces el salario. Y teniendo en cuenta lo que dice el artículo 387 en su fracción quinceava del mismo código, podemos asegurar que técnicamente es posible mandar a la cárcel a estos charlatanes y rateros, puesto que dice lo siguiente: las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán al que explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del pueblo por medio de supuesta evocación de espíritus, adivinaciones o curaciones. ¿A qué le tienen miedo? ¿A que les lance un hechizo la misma vieja churpia que no fue capaz de hacer que te volvieras rica de la noche a la mañana? Digo, con la resarción del daño se ganaría algo, y la demanda por daño moral también. Lo dejo ahí. Tal vez ahí es donde realmente el destino te puede dejar dinero a manos llenas. Solo tenlo en cuenta. En el caso de las brujas tradicionales, sabemos que dicen trabajar con seres que, por lo menos para las religiones como la católica, cristiana, etc., no son de Dios, ni seres de luz. Por ejemplo, la Santa Muerte, que si nos ponemos supersticiosos, se dice que es un ser al que todo lo que le pida se le debe de pagar, pues de lo contrario se lo cobrará a la mala. De la misma manera, continuando con el hilo de que esto fuera real, ¿valdrá la pena los 1,500 pesos de un amarre que hiciste para que doña Josefa se quede con el marido que no es suyo? Teniendo en cuenta que solo por ya inmiscuirte en esto, te vas a ir junto con ella a arder en fuego lento. Porque si creen en el mal, por lógica lo deben de hacer también con el bien, y saben que su trabajo al único lugar que las mandarán será el agujero más profundo del Averno. Claro, en el supuesto de que fuera real. Pero es curioso cómo es tan contradictorio, porque volviendo con las santeras, utilizan santos y la madre, pero cometen actos cuestionables, que dudo mucho le gusten a Dios, que puso a dar vueltas a su pueblo lo pendejo por 40 años por hacer un torito de oro. Pero ese castigo supongo que es trabajo de Dios, el de nosotros denunciar, y sobre todo, raza, no crean en mamadas, responsabilícense de su propia puta existencia. Entiendo que el futuro es incierto y causa incertidumbre, pero utilizar cualquier método mencionado en el video y no hacer nada es lo pinche mismo, solo que en el primero perdiste dinero. ¿Quieren lograr cosas? Empiecen por intentar hacerlas ustedes antes de buscar un camino fácil. No existen los caminos fáciles. Si fuera ese el caso, nadie necesitaría de brujos que les vieran lo pendejos, porque en principio no estarías en la situación que comenzó la necesidad por buscar. Ni una piedra, ni unas cartas, ni un trabajito va a cambiar la vida que tú no estás dispuesto a cambiar haciendo las cosas tú. La existencia de toda esta perrada es culpa de aquellos que, viendo que el hacer algo por sí mismos es muy cansado, quieren relegar su responsabilidad a cartitas o piedritas. El destino no existe y no lo puede dictar a un objeto inanimado. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Responsabilízate y comienza a cambiar para bien. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Tarot Freak y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.
Y ahora sí vamos con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno. Hola, Yoser Cosmar, hijo de Putin, Orochi Berset, Misli García, Sonic 3232, Nova Musho, Angelo BTZ, Speedwagon 960, Barqueto, Mapachepe, José Pablo, Bochisauriomon, El Skeleton, Adlemimon, Z Dignovis, Mr. Bravo 94, Dan, Punto, Grey, Fernando Otero, Javier Uchis, El Jewo, SG88, Paino, Más Guapo, Mapi Zapote, Jairos, Sodik, Arane Crash, Jesus, Beniyu 123, Witzil Whitlau, Faust 64, Jesús Reyes Vázquez, Clictoris, Uma Victoria Vargas, Las Crónicas de Izumi y No sé. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno, se borró el canal, Azarote Sergal, White Shadow, Bélico 1414, El Becerro de O, se borró el canal, Ibuki, Arnold 912, 4DTH 115, Millar, Curito, José Delgado, Nao Senpai, Dicky BG, Foreign Ghost, Pan Kawaii, Angel Z Pine, Gato 374, Tristán de Aurora, Liu, Ius Lord LGRP 98, Edwin Porfa, Osito MC, Onaomi War, Un Güey Sin Futuro, Stevie.20 y Farless Grave. Y por último, pero no menos importantes, a los Reyes del Infierno, Trizan, Isaac 789, La Vieja del Asta, Darkness Min, Effer Craven, The Bunnyman. Y con una mención honorífica a los Emperadores del Infierno, Pillow Iser, Arturo RR, Sakato Snowy y Hernán Andy. Y en general, muchas gracias, raza, saben que los adoro con todo el corazón, les mando un fuerte abrazo infernal y nos vemos hasta la próxima. Chau chau.